¿Cuántos vienen a recibir palabra del Señor? Amén. Vamos a ir al Salmo 33:9, por favor. Y ya vamos a tomar asiento. Tomémonos 2 segundos para leer esta palabra en pie. Dice Salmo 33:9. Amén. ¿Todos lo tienen? ¿Qué dice el Salmo 33:9? Leámoslo todos. ¿Estamos todos? Los que estábamos alabando, ¿estamos todos? Entonces leamos todos. Dice el Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Señor, tú eres Dios, tú eres soberano, Señor, tú dijiste y fue hecho, Señor. Tú eres inescrutable, Señor, inmutable, Señor. En ti, Señor, no hay sombra de variación, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y hoy pedimos, Señor, tu palabra en nosotros, Señor. Cuando dijiste que 2 o 3 se reunían, tú estarías en medio, Señor. Hoy pedimos esa palabra en nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y vamos a empezar a tomar. Vamos a empezar a tomar la palabra y vamos a ir al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Y si en el computador me pudieran ayudar con la versión de las Américas, si la tienen. No internacional solamente. Listo, préstame la Biblia. Vamos a leer todos. Números, capítulo 23, 19. Amén. Dice: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cuántos en este lugar conocen ese versículo? ¿Cuántos conocemos ese versículo? Dice: Dios no es ¿qué? Hombre. Hombre. Dios no es hombre, gracias. Dios no es hombre. Y mire lo que dice en esta versión, porque me impactaba mucho como lo decía. Y dice en esta versión, perdón un segundo. Dice en esta versión: Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Y cuando nosotros empezamos a desglosar la palabra, empezamos a ver que en Él no hay carnalidad. Él no es un ser humano que sufre de emociones, que hoy está triste y mañana está contento, y pasado mañana está decepcionado y al otro día está gozoso. Sino Él es ¿qué? Él es ¿qué? Dios. Porque nosotros no hemos entendido quién es Dios. No hemos llegado a la esencia de Dios. No conocemos quién es Dios. Porque si nosotros conocemos quién es Dios, nuestra fe sería diferente. Él está diciendo en esta versión: porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no ¿qué? Y no hará, habló y no ejecutará. Y aquí Moisés estaba escribiendo y estaba diciendo: Dios habló, porque fue un hombre que vio la fidelidad de ¿quién? Moisés vio la fidelidad de ¿quién? ¿De Aarón? ¿Del pueblo de Israel? No, Moisés fue un hombre que vio la fidelidad de Dios. Dios le dijo: ve y saca ¿a qué? A mi pueblo. Y Dios sacó al pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés: ve y manifiesta las obras a Faraón. Y Dios manifestó las obras a Faraón. Dios lo hizo porque Él cumple, porque Él no es mentiroso. Y dice en esta versión: para que mienta o cambie de opinión. ¿Cuántos en este lugar cambian de opinión? ¿Cuántos en este lugar somos variables
y somos, porque ahí estoy también yo. Y hoy digo sí, amén y aleluya, y mañana digo Hoy estoy con lo que la teología nos ha vendido, el fuego de Dios. Pero mañana estoy en la forestación de Dios, porque no hay nada. Pero Dios no es así. Dios es inmutable, Dios no cambia, porque Él no es hombre. Y si yo entiendo quién es Él, yo voy a saber a quién le sirvo. Yo voy a saber quién es Él. Y dice, ¿acaso Él no hace lo que dice o cumple lo que ¿qué? Lo que promete? ¿Cuántas cosas le ha prometido Dios a usted? ¿Cuántas cosas Él por medio de su Hijo prometió? Y nosotros creemos esas promesas. Nosotros decimos, Señor, sí, tú eres Dios. Tú eres Dios, tú no eres hombre. En ti no hay variación. Vamos al Salmo 92. Y vamos a ver un poco de lo que a Dios no cambia. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Que existiera la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Amén. Dice que desde antes que ¿qué? Antes. Y cuando el salmista está diciendo esto, está declarando a Dios como ¿qué? Como creador del cielo y de la tierra, como el inmutable. El salmista está diciendo, antes que fuesen ¿qué? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres ¿qué? Dios. ¿Será que el Dios que vivía el salmista era un Dios pequeño? No, era un Dios, era el soberano, era el rey, era omnipotente, era todopoderoso. Y estaba diciendo, antes, tú eres Dios. ¿Cuántos en este lugar creemos que antes de que todo existiese, Él es Dios? Amén. Porque ¿cómo fue la creación? Él dijo, ¿y qué? Fue hecho. Él dijo, hágase la luz. Él dijo, haya expansión. Él dijo, háganse los seres. Él dijo. Porque Él siempre estaba manifestando ¿qué? Su autoridad, su autonomía, su soberanía ante toda su creación. Pero nosotros creemos en ese Dios, en ese Dios que es más allá, que es antes de y que es después de. Porque en Apocalipsis dice, el que es, el que era y el que ha de ¿qué? De venir. Se manifiesta en 3 etapas: el que es, el que era y el que ha de ¿qué? De venir. Porque Él es el gran yo soy. Y en Mateo capítulo 24 versículo 35, vamos allá, porque la prédica se llama Dios es fiel. Pero usted sabe Dios a qué es fiel. ¿Alguien que me pueda responder? ¿A qué? A su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sí mismo. Dios, porque Él es Dios. Pero la religión y el mundo nos está enseñando que Dios es fiel al hombre, y que como Dios le prometió al hombre, entonces tiene que cumplirle. Y el hombre está engañado, reclamando unas promesas de Dios que Él no va a cumplir, no por el hombre, sino por Él. Sino porque Él existe antes de la creación de ¿qué? Del mundo. Porque Él no es hijo de ¿qué? Porque cuando yo llego a ese punto, yo digo, tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios. ¿Y acaso habrá algo imposible para ti? Si tú dijiste, no fue hecho. Si tú lo dijiste, no lo vimos.
Romanos 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, se hacen visibles por su creación. Y Dios se ve. Y Dios cumple. ¿Pero a qué? ¿Al hombre? No. Y esa es la mentira que la teología y la religiosidad y todas las religiones del mundo han sembrado en la cabeza del hombre. Pero nosotros fuimos llamados ¿a qué? A libertad. Porque si nosotros somos libres, nosotros podemos dar libertad a otros. Y mire lo que dice Mateo 24, ¿qué? Leámoslo por favor, ¿qué dice? ¿Quién lo dijo? Él dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea que las palabras que dijo Jesús hasta el día de hoy no se cumplen. Eso es lo que dice la gente allá afuera. Eso es lo que dicen los que no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios decimos que Dios es inmutable, Dios no cambia. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Y Él dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos creen a esta palabra? ¿Cuántos creen a la palabra de Jesús? ¿Cuántos creemos realmente a lo que Él dijo? Porque en el libro de Juan nos manifiesta la perfección de las promesas de Dios. Y en Apocalipsis nos manifiesta aún más las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios no al hombre, sino al que se sujeta a su palabra. Al que dice, yo creo que tú eres Dios y tu palabra soberana sobre mi vida. Porque tú eres Dios. Y mire lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Vamos a leerlo todos. Hebreos 6, del 13 al 20. Amén. Vamos a leerlo todos. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento. Uy, qué pena, sí. Discúlpenme. Estaba leyendo el final. Dice Hebreos 6, 13 al 20. Amén. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia porque los hombres ciertamente jurarán por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote por... Amén. Entonces, Dios, ¿qué le prometió a Abraham? Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Mire lo que dice el 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por qué? Porque detrás de Él no hay nadie. Porque detrás de Dios no hay nadie. No hay nadie que pueda robar su gloria, porque Él es Dios. Pero Dios es ¿qué? Inmutable.
Dios no cambia, en Él no hay esencia de variación. Él dijo y Él hace, porque Él es ¿qué? Dios. Y Él le dijo a Abraham, Él le dijo, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor. Entonces yo me metía en la película y yo decía, no hay nada fuera de Él, no hay nada mayor que Él. Y Él juró, ¿por qué? Y Él le dio la promesa a Abraham, la primera promesa le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y Sara te dará un hijo. Y Él dijo, pero Dios cumplió. Dios cumplió su promesa. Después de 30 años Dios cumplió la promesa que le dio a Abraham y le entregó a Isaac. Pero antes de Isaac, ¿quién vino? Vino Ismael. Porque no le creyeron a Dios. Y muchas veces vienen a nuestras vidas cosas, y no es porque Dios mienta. No, Dios no miente, Dios no cambia. Es porque nosotros no le creemos a las promesas que Él dijo. Él dijo y fue hecho. Y Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no teniendo otro por quien jurar, juró ¿por qué? Por sí mismo. O sea, yo no sé si todos estamos conectados al mismo espíritu, pero cuando yo entiendo eso, yo digo, tú eres Dios. Porque no hay nadie fuera de ti. Tú eres Dios. Y dice el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No vamos a leer Génesis, todos lo conocemos. Y el que no lo conoce, lea la Biblia, porque en la Biblia está la verdad. La religión no tiene la verdad, el hombre no tiene la verdad. La palabra que es inmutable, cielo y tierra pasará, ella es la verdad, tus palabras son verdad. Y dice el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? Dios que anhela de nosotros que esperemos ¿qué? Su promesa. Que esperemos el cumplimiento de sus promesas, porque Él dijo y Él hará. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y perdóneme que sea tan reiterativo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el diablo nos roba la fe, que el diablo nos arrebata la palabra, y nosotros estamos desnudos y no tenemos quien nos cuide, no tenemos soporte, no tenemos fundamentos, porque el diablo nos roba la palabra y nosotros nos entregamos y sí. Pero cuando yo le digo, Señor, tú eres Dios, yo me agarro de Él. Y yo digo, ¿qué dice el 17? El 16, volvámoslo a leer, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda conversación es el juramento para confirmación. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Jura, ¿cierto? Cuando hay un pleito en una conciliación o van a dar un dictamen, un juez, ¿qué es lo que le presentan? Una Biblia, ¿cierto? Y le dicen, jure. Y así se ateo, jura. Uy, qué mentira. Porque está jurando por alguien que no conoce. Porque si conociera la palabra tendría que ¿qué? Y dice aquí, dice, porque los hombres ciertamente jurando por uno mayor que ellos. ¿Dios es mayor que nosotros? No nos hicimos a nosotros mismos. Dios es soberano. Y eso es algo que nosotros debemos entender como iglesia. Dios es soberano y no se mueve un dedo sin que Él lo sepa. No se cae un cabello de nuestras cabezas si Él no lo sepa, si Él no lo sabe. Porque Él es ¿qué? Él es Dios. Y dice el 17,
Por lo cual, queriendo Dios mostrar aún abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Uy, yo no sé, o sea, metámonos en el espíritu, metámonos en lo que Dios nos quiere manifestar. Cuando yo cojo la palabra y yo la desmenuzo de a poquitos, yo entiendo quién es Dios. Y Él está diciendo acá, por lo cual, queriendo, ¿quién? Dios, no el hombre. Dios queriendo mostrar que más abundante. ¿Qué es abundante? Y está diciendo, queriendo mostrar más abundante a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Quién es el heredero de la promesa? ¿De verdad lo cree, iglesia? ¿Quién es el heredero de la promesa? Porque en Abraham nosotros somos herederos. Porque en Jesús nosotros somos herederos. Y Él dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Si hay palabras en la Biblia que son: Dios es inmutable. Dígale a la persona que tiene al lado: Dios es inmutable. Dígale a la persona que tiene al lado con fe: Dios es inmutable. Dios no cambia. En Él no hay esencia de variación. Dios es real. Dios no miente. Dios prometió y Él hará. Dios dijo y Él cumplirá. Porque Él es Dios. Él es Dios. Dele un aplauso al Señor, al que juró por sí mismo. Dígale: tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tus juicios son verdaderos, son eternos. Porque si nosotros no lo entendemos, no pasa nada, iglesia. Y por eso es que el diablo viene y nos zarandea y nos, como muñequitos. ¿Y uno para dónde va? Pero Santiago, ¿qué dijo? Resistid al diablo y él huirá ¿de qué? De vosotros. Pero Santiago, ¿será que no habrá resistido al diablo? Pablo no resistió al diablo. Pedro no resistió al diablo. Todos tuvieron que resistir en algún momento las acechanzas de Satanás para poder ver la victoria, para poder ver la promesa, para poder ver la inmutabilidad de Dios. Porque eso es lo que nosotros vamos a ver, la inmutabilidad de Dios, porque Él es soberano. Y dice en el 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables de Dios? ¿Quién me lo dice? ¿Cuáles son las dos cosas inmutables de Dios? Su palabra. Su palabra y ¿qué más? Su nombre. ¿Y quién trajo el nombre? Jesús. ¿Y Jesús es la palabra? ¿Y Jesús es Dios? Ay, cómo es hermoso cuando uno ya tiene el conocimiento. Pero no es tener el conocimiento acá, sino es darlo a otros, porque el mundo allá afuera no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios. Y Dios nos ha dado el privilegio de conocerlo a Él. A Dios le ha placido que nosotros lo conozcamos en esencia como es Él. Sin velos, sin artimañas de hombres, sino su palabra hecha carne en nosotros. Y nosotros a veces no lo entendemos. No entendemos que Dios seguimos. No entendemos que a Dios le plació poner de su espíritu en nosotros. Pero ¿para qué, iglesia? ¿Para qué? ¿De qué sirve todo esto si no pasa nada? Simplemente es conocimiento y ya. Simplemente es letra y la letra mata. Y sí, yo puedo orar por el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. Pero yo tengo que manifestar el Espíritu en mí.
Yo tengo que manifestar la palabra de Dios en mí. Yo tengo que manifestar las señales de Dios en mí. Yo tengo que creer a la palabra, porque Dios es inmutable. Porque Él no cambia. No es orar por orar, no es hablar por hablar. Es demostrar que Él vive y reina en mí. ¿Y que Él es qué? Inmutable. ¿Que Él es qué? Dios. Cuando yo estudiaba la prédica, yo le decía: Señor, tú eres Dios. Tú eres hermoso, Señor, porque a ti te plació sacarme de las tinieblas a tu luz admirable. Y tú eres inmutable, porque tú dijiste la palabra y fue hecho. Pero no solamente dijo la palabra, sino que la palabra tomó forma de hombre y habitó entre nosotros y manifestó la gloria del Padre. Eso es algo totalmente diferente. Y no solamente la palabra, sino el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y dice el 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Y yo le digo al Señor: qué riqueza literaria en solo un versículo, qué riqueza de esa expresión que hablaba Lucas cuando él decía en Dios no mienta, tengamos un ¿qué? Un fortísimo. ¿Qué es un fortísimo? Algo fuerte. Tengamos un fortísimo ¿qué? Consuelo. Y nosotros somos consolados por medio de ¿qué? Del hombre, de la palabra. Porque cuando la palabra viene a nosotros, ¿qué hacen nosotros? Nos da fe. Porque yo no le puedo dar la fe a mi hermano. Yo no le puedo dar mi fe a nadie. Pero la palabra sí nos da fe, porque nos da esperanza. Yo le puedo manifestar quién es la palabra, pero si la persona no toma la palabra para vida y no tiene fe para creer, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y dice para que tengamos fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios nos dio una esperanza. Dios nos dio una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Jesús. Dios nos manifestó una esperanza, que es Jesús en nosotros. Y mira lo que dice el 19: al cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Porque ¿quién rasgó el velo? Jesús, Dios mismo, entró al lugar que el hombre no podría entrar, y nos dio ahora una promesa, que por medio de su sangre nosotros tenemos entrada ¿qué? Al lugar santísimo. Que nosotros podemos permanecer en el lugar santísimo. No es solamente a las 4 de la mañana, no es solamente a las 5 de la mañana, no es a las 6, no es a las 7, no es a las 8. Es todo el tiempo estar en ¿qué? En el lugar santísimo. Porque estamos en ¿qué? En una comunión con Dios. Estamos realmente asidos a una esperanza nueva, viva y eterna, que está en los cielos, que es ¿quién? Jesús. Por eso dice que Él juró por sí mismo, pero aún con ese juramento envió a otro para que también diera ¿qué? Testimonio de que Él no miente, de que Él es veraz. Y dice el 20, donde Jesús amén. ¿Quién entró ahí? Jesús es inmutable. Jesús no cambia.
Apocalipsis dice, yo soy el verdadero. Yo soy el verdadero. ¿Por qué? Porque Él es el único. Porque es el Dios soberano. Porque es el Padre, porque es el Hijo y porque es el ¿qué? El Espíritu. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y los tres son ¿qué? Uno. Pero nosotros no hemos entendido a Dios, no hemos conocido a Dios. Y Dios se está manifestando a nosotros y nos está diciendo: crean que yo soy Dios. Y si no creen, crean por mi palabra. Y si no creen por mi palabra, crean por las obras. Y si no creen por las obras, pues habrá un juicio. Porque no creyeron ni por la palabra, ni por las obras, ni por el Espíritu. Y vamos a ir a Mateo 5:33. Ya vimos el juramento de Dios, ¿cierto? Y vimos que el hombre jura. ¿Sí lo leímos? Dice que el hombre, no teniendo uno más por quien jurar, no puede jurar por sí mismo, sino que jura ¿por quién? Por alguien que es mayor que él. Pero mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5:33. Leámoslo, iglesia. ¿Qué dice? El pueblo de Israel antes, ¿qué hacía? ¿El pueblo de Israel antes juraba? Sí, juraba. Porque el Señor les estaba diciendo acá: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? La descendencia. Y dice a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero el 34, mire lo que el Señor hace. El Señor manifiesta aún que su palabra es eterna y es poderosa. Y Él dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Ni por qué? ¿Qué les dijo el Señor? Pero yo os digo, no juréis. ¿Por qué? Por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más. Amén. Y uno muchas veces cae, ¿cierto? Y uno muchas veces dice y habla sí, sí. Porque muchas veces nosotros somos ¿qué? Ligeros de labios. Y sí, Dios habla en su palabra y le dice al hombre ¿qué? No hable, no hable, no hable. Y aún en esto Dios muestra su soberanía. Porque Dios nos dice: Dios me dijo a mí. ¿Y yo qué hago? Tú eres Dios. ¿Sí? Tú eres real. Tú eres Dios. Por eso el hombre no puede hablar, por eso el hombre no puede decir, por eso el hombre no puede hacer nada delante de Dios. Pero Dios sí lo hizo, manifestando a quién. Dios sí lo hizo, manifestando a quién, a su Hijo, para que sus juicios sean ¿qué? Justos y verdaderos. Y vamos a ir a Isaías, vamos a ir a Santiago capítulo 1 versículo 17. Estamos caminando para llegar a una conclusión que no sé si de pronto ya todos ustedes la tienen. 1:17 y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación.
En Dios no hay variación, iglesia. En Dios no hay nada que lo pueda hacer cambiar, porque Él es Dios. Y dice, en el cual no hay sombra de ¿qué? De variación. Y vamos a ir a Isaías 55:11. Amén. 55:11. ¿Y qué dice? ¿Quién lo dijo? ¿Quién estaba hablando ahí? Dios estaba diciendo, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí ¿qué? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para... Dios envió ¿qué? Su palabra. Dios envió y manifestó su palabra desde tiempos antiguos. Se le manifestó a Eva, se lo manifestó a Moisés, se lo manifestó a Moisés, se lo manifestó a Samuel, se lo manifestó a David, se lo manifestó a Salomón, a los profetas, a todos se los manifestó y le dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo que la envíe. O sea que Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Y si nosotros damos su palabra, Él no hará. Si nosotros damos su palabra, Él no hará. Si nosotros creemos a su palabra, Él no hará. Si nosotros creemos a lo que Él dijo, Él no obrará. Pero ¿sabe cuál es el problema, iglesia? Que muchas veces creemos que tenemos ya toda la palabra y creemos que ya conocemos tanto y que sabemos tanto y que ya para qué, pero realmente no conocemos nada, porque si conociéramos realmente la palabra diríamos, tú eres inmutable, tú eres soberano, tú eres Dios, tú eres antes de todo, y tú dijiste y fue hecho, y tú dijiste y harás, y tú dijiste y cumplirás, y bajo esa palabra yo quiero vivir. Bajo esa palabra yo quiero seguir. Bajo esa palabra yo quiero creer. Bajo esa palabra yo quiero caminar. Y entonces veremos la gloria de Dios. Porque creeremos al Dios inmutable. Creeremos al Dios que es fiel. Y salían unos ejemplos. Y dice, Dios prometió y cumplió. Y dice, y le dijo a Adán que si comía, ¿qué le pasaba? Iglesia, ¿están aquí? ¿Qué le dijo a Adán que si comía, qué pasaba? ¿Y a Adán qué le pasó? ¿Dios cumplió? ¿Dios cumplió? Le dijo a Noé que hiciera un arca porque iba a llover y iba a mandar un diluvio. ¿Dios cumplió? Yo no le voy a leer los versículos porque usted ya lo sabe, y si no lo sabe, lea la Biblia. Dios dijo, ¿y qué? Dios le dijo a Noé, haga un arca. ¿Y Dios qué hizo? ¿Y Dios qué hizo? ¿Cumplió? Cumplió, ¿cierto? Dios dijo que le daría un hijo a Abraham. ¿Dios cumplió? ¿Dios cumplió? Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Romanos Pablo dice, y en Gálatas Pablo dice, ¿Dios cumplió? Dios cumplió. Y dice, Dios le dijo que de su descendencia sería más grande, incontable, como las estrellas del cielo, innumerable. ¿Dios cumplió? Hoy estamos aquí. Dios cumplió. Dice, de su descendencia, dice que sacaría a su pueblo de Egipto. ¿Dios cumplió? ¿Dios cumplió? Esto es recortado a comparación de cuando uno lo lee y uno entiende que Dios le dijo y Él cumplió. Y dice,
Dios le dijo que lo llevaría a la tierra que fluye leche y miel. ¿Dios cumplió? ¿Dios cumplió, iglesia? Mire, yo tengo que salir con un chip diferente en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Y si no, perdió sus 2 horas, perdió 1 hora y media de su tiempo. Pero si Dios transforma nuestro entendimiento, mañana o hoy mismo, Dios va a cumplir sus promesas. Pero porque yo le creo a Él, porque yo le creo a su palabra. Dios dijo que lo llevaría a la tierra que fluiría leche y miel. Dios dijo que volverían. Dios dijo que Él volvería. ¿Cuántos creen? Dios dijo que de la simiente de David vendría ¿qué? El Cristo. ¿Dios cumplió? Dios dijo que enviaría al Salvador. ¿Dios cumplió? Dios dijo que regresaría a su pueblo. ¿Dios cumplió? Pero Dios también dijo que por su desobediencia muchas cosas sucederían. ¿Dios cumplió? Dios cumple su palabra. Dios le dijo a Jeremías la semana 70. Dios le dijo a Daniel, volverán. Ezequiel 36 dice que Él los volvería a su tierra. ¿Dios cumplió? Dios les dijo que los enviaría por las naciones y los esparciría. Y después de 70 años de haber venido Jesús, los esparció. Y en 1946 se volvió a ondear la bandera de Israel. ¿Dios cumplió? Dios cumple. Porque Él es Dios, porque Él es soberano. El problema es cuánto le creemos a esa palabra. Y mire lo que dice. Esas fueron las del Antiguo Testamento. Y Hebreos 11:11, ¿qué dice? Hebreos 11:11. ¿Qué dice Hebreos 11:11? Amén. ¿Qué dice? Amén. Dice que, dice, por la fe también la misma Sara, siendo que estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Porque qué? Creyó. Es que la palabra no se va a cumplir si yo no creo a ella. La palabra no se va a cumplir si yo no creo. Dios la cumplirá por amor a su nombre. Pero si yo creo a la palabra, ¿Dios la va a cumplir? Porque Él es inmutable. Porque Él no cambia. Y yo le digo, Señor, yo creo. Yo creo ¿a qué? A tu palabra. Porque tú eres ¿qué? Fiel. ¿Cuántos creen en este lugar que Dios es fiel? ¿Cuántos han podido experimentar la fidelidad de Dios? ¿Cuántos han podido experimentar la fidelidad de Dios? Uy, no. ¿Cuántos han podido experimentar la fidelidad de Dios? ¿Cuántos realmente han experimentado que Dios es fiel a sus promesas? Que lo que Él ha dicho no lo ha cumplido, no por nosotros, sino por amor ¿a qué? A su nombre. Para que el pueblo, los pueblos, las naciones, cuando los salmistas clamaban, no decían, hazlo por mí, hazlo por mí, hazlo por mí, mira, mira, mira. No, hazlo por ti, porque tú eres justo, porque tú eres Dios, porque tú eres soberano. Hazlo para que las naciones no se enseñoreen y digan, ¿dónde está su Dios? Pero ¿sabe qué nos falta, iglesia? Nos falta creer más a lo que Él dijo y vivir lo que creemos. Vivir lo que creemos.
Y lo que creemos es su palabra. Y si nosotros lo creemos, veremos la victoria. Y vamos a ir a Romanos 3, del 1 al 14. Amén. ¿Cuántos están conectados acá? ¿Cuántos tienen palabra de vida? ¿Cuántos creen que Dios es inmutable? ¿Cuántos creen que Dios es real? ¿Cuántos creen que Dios dijo y hará? Pero eso tiene que salir de ese amén, porque ese amén tiene que convertirse en lo que es, en el significado del amén. Así es, así sea, así será. Porque cuando yo veo el amén cumplido, yo manifiesto que Dios es real, porque le creí a Él. Y mire lo que dice en Romanos 3:1. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos... Ahí, dejémoslo hasta ahí un segundo. Y vayamos al contexto de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo en esta mañana. Y en el capítulo 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Quién estaba hablando ahí? Pablo, Romanos, ¿cierto? Pablo estaba diciendo: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué recibió el pueblo de Israel? Ellos recibieron el mandamiento antiguo. Ellos recibieron por medio del ángel, por medio de Moisés, por medio de los profetas, Dios habiendo hablado a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los ángeles, de los profetas. Hoy nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo, de su palabra hecha carne. Y Dios le había dado un mandamiento a Israel. Dios le había entregado todo a ellos. La primicia de Dios era para ellos. Ellos eran celosos. Era una de las naciones más celosas en los antiguos tiempos. Las naciones más prósperas cuando se sometían a Dios. Pero cuando se rebelaban también experimentaban la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel para bendición o para maldición. Porque Él es inmutable. Porque Él no cambia. Porque en Él no hay esencia de ¿qué? De variación. Y dice el 3, leámoslo todos, dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Será que nuestra incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? Porque Él es eterno. Porque Él se place cuando yo le creo. Pero si no le creo, ¿será que Él no vendrá? Porque Él es ¿qué? Inmutable. Porque Él no cambia. Y cuando yo entiendo a ese Dios, yo le digo: Señor, tú eres soberano sobre mi vida. Tu palabra en mí, Señor. Y si hay incredulidad en mí, ¿yo qué necesito hacer? Yo necesito decirle: Señor, dame más incredulidad. ¿O qué necesito decirle? Dame fe, Señor. Pero dame fe ¿a qué? A tu palabra. Porque tus juicios son justos y son verdaderos. Y si se centra toda la prédica en la palabra, pues es que Dios es la palabra. Y si se centra toda la prédica en que Dios es inmutable, pues sí, porque Dios es inmutable. Y si nosotros lo entendemos, veremos la gloria de Dios. Porque le vamos a decir: Señor, tú dijiste y tú harás.
Señor, tú dijiste que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo lo creo, Señor. Tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían sobre tu iglesia. Tú dijiste que si yo creía, yo impondría las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Tú dijiste que si yo bebiere cosa mortífera no me haría daño. Tú dijiste que tú enviarías al Consolador, al que da testimonio de ti. Tú dijiste, Señor, que tú harías morada con el Padre en mí, Señor. Tú lo dijiste. Yo reclamo esa palabra para mi vida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, iglesia? Que leemos la Biblia y no pasa nada. Que leemos la Biblia y no pasa nada, iglesia. ¿Y saben por qué no pasa nada, iglesia? Porque no hay fe para creer a lo que Dios dijo. Porque no hay fe a creer a lo que Dios prometió. Y Dios le prometió a los antiguos y les dijo, miren. Y Dios le prometió al pueblo de Israel y ellos fueron incrédulos, y aún con su incredulidad pudieron retrasar las promesas de Dios y la fidelidad de Dios. No. ¿Y ustedes creen que con nuestra incredulidad podemos retrasar lo que Dios ha prometido? De pronto en nosotros sí, pero en su palabra no. Porque Él dijo y Él cumplirá. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y dice el 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios que veraz. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, porque el hombre es mentiroso. Y nosotros somos de labios ligeros, pero Dios es mentiroso. Números 23:19 que decía, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará. Dios dijo y no ejecutará. Entonces cuando yo me postre en mis pies, de mis pies, yo le voy a decir, Señor, tú dijiste y yo creo a ti. Y si me falta fe, Señor, ayúdame. Si tú dijiste que por tus llagas yo fui curado, ayúdame a creerlo. Ayúdame a vivirlo. Y mire lo que le dice a los nuevos, porque mire lo que dice, leamos un segundo el 5, leamos el 4, dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Dios es justificado en qué? Su palabra. Dice, para que seas justificado en tus palabras. Porque el juicio de Dios viene. Pero el juicio de Dios viene es ¿por qué? Por su palabra. Porque lo que Él dijo se va a cumplir. Y dice el 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Por su palabra, ¿cierto? Y dice, juzgará, dice el 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El 8. El 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Todos sin Cristo estamos bajo ¿qué? Pero el que es lavado por la sangre de Cristo, ¿qué es? Justificado, redimido, reconciliado ¿con quién? Con Dios. Para que por medio de su palabra su juicio sea ¿qué? Veraz. Pero su juicio no podía ser veraz si no venía el Hijo y manifestaba la obra de ¿quién? Del Padre. Para que la misericordia de Dios se mostrara a su creación. Y ahora sí, al que no cree, la ira de Dios
está sobre ¿quién? Sobre él. Al que no cree en el nombre de Jesús, ya nosotros no cargamos el fruto de Adán. Jesús lo llevó a la cruz y lo anuló. Ahora nosotros cargamos la incredulidad. Pero a un Dios vivo que se hizo carne y que dio su palabra para que Él fuera veraz en todos sus juicios. Y dice el 10, como está escrito, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay no hay temor de Dios. Porque si hubiera temor de Dios, yo creería la fidelidad de Dios y creería que el juicio viene pronto. Y creería que el lago de fuego ya está preparado. Y creería que el gran trono blanco algún día se abrirán y los libros se abrirán. Pero al no creer a la palabra, nuestra fe es vana, es tenue. Y no vivimos la palabra para una esperanza nueva, viva y eterna. Y eso es lo que Dios anhela en nosotros. Que no vivamos la palabra como un libro más, que no vengamos un domingo más, que no vengamos un miércoles más, que no nos arrodillamos un día más, que no leamos la Biblia un día más, que no prediquemos un día más, que no hagamos un discipulado una vez más. No, sino que primero creamos a su palabra y por creer a su palabra lo hagamos todo. Y vivamos, ¿por qué? Por su fidelidad. Y vamos a ir ya para terminar a 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿qué? De Dios. Dice que porque todas, y cuando habla de todas, ¿qué es? Todo. Todas las promesas de Dios son ¿qué? Son en Él. ¿En quién? En Jesús. Todas las promesas de Dios se resumieron ¿en quién? En el Señor Jesús. ¿Y aquí quiénes creen en el Señor Jesús? Amén. Y si nosotros fuimos herederos de Abraham, ¿será que no somos herederos de Jesús? Amén. O sea que esas herencias, ¿para quién son? Para los que creemos. Adoptados, hijos de ¿qué? De Dios, para que seamos ¿qué? Herederos, pero de una nueva ¿qué? Coherederos, muy bien, coherederos. ¿Pero de qué? De su palabra en mí. Yo lo animo a usted a que esta semana experimente su palabra en usted, la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y Dios se glorificará, porque Dios es real. Y en el Antiguo Testamento veíamos cómo Dios había dicho y había cumplido, y había dicho y había cumplido. Pero mire lo que nos dice hoy. Dice, no los dejaré, ni los dejaré ¿qué? Huérfanos. Dios prometió, Dios cumplió. Dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Dios prometió, Dios cumplió, Dios cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Dice, donde Él está, nosotros también estaremos. Dios cumplirá, Dios cumple,
¿Qué le dijo al que estaba en la cruz? Hoy estarás, ¿qué? Y desde ahí nos empezó a manifestar su ¿qué? Su fidelidad. Dice, así como me voy, vendré. Dios cumple. Dios cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Dice, la nueva Jerusalén. ¿Cuántos la están esperando? ¿Cuántos la estamos esperando? ¿Cuántos realmente estamos viviendo lo que Dios dijo? Porque Dios dijo, iba a ser hecho. Y dice que yo les daré del árbol de ¿qué? De la vida. Dios cumplirá. Dios cumplió. Dios viene. Y dice que resucitaremos en el día ¿qué? Postrero. Dios cumplió. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará en el día postrero. Y ella le dijo, sí, yo sé que resucitará. ¿Y él qué le dijo? ¿Qué le dijo él, iglesia? Si crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen a las promesas de Dios? ¿Cuántos creen a la palabra? Porque nuestra fe tiene que trascender. Porque si nuestra fe no trasciende, se vuelve letra. Y la letra nos mata. Pero el Espíritu ¿qué? Vivifica. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y dice que Él enjuagará toda lágrima. Él cumplirá. Él cumplió. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en la fidelidad de Dios? ¿Cuántos han experimentado la fidelidad de Dios? Pónganse sobre sus pies. Y yo escribía algo que el Señor me confrontaba mucho. Y Él decía, cree al Dios que es fiel. Cree al Dios inmutable. Cree al Dios de la palabra. Cree al Dios eterno. Cree al gran yo soy. Cree al Dios que dijo y no hará. Y mire lo que dice, vamos un segundo a Isaías 59:21. ¿Cuántos saben cuánto tiempo antes de Jesús fue escrito Isaías? 700 años antes de Cristo. Dios había dado una promesa. 2700 años después, hoy Dios la cumple. Porque Él dijo y Él hará. Y a veces nosotros creemos que podemos pactar con Dios. A veces creemos que podemos decirle a Dios, yo voy a hacer, yo. Pero por mucho tiempo con lágrimas lo he entendido, que es mejor callar y hacer, para que nuestras obras manifiesten la fidelidad de Dios. Que es mejor tomarnos un tiempo a solas y decirle, Señor, si tú me permites hacerlo, yo aquí estoy. Yo aquí estoy. Si a ti te place que yo, siendo quien soy, pueda llevar tu palabra, aquí estoy. Pero no voy a ir desarmado, sino voy a ir con toda la fe. Y voy a decir, tú dijiste que si yo creía en ti, yo voy a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú dijiste, Señor, que hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Tú dijiste, Señor, que nos esperan las moradas eternas.
donde tú enjuagarás toda lágrima. Tú dijiste que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque yo no voy a creer a lo que un hombre me diga, yo no voy a creer a lo que un pastor o alguien me diga, sino yo voy a creer ¿a qué? A tu palabra. Pero ¿cómo voy a creer a algo que no tengo, a algo que no experimento día a día, a la carne que Él nos dio para que comiéramos? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir eso que el diablo nos ha robado? Y que yo por mi necedad la he dejado ir. Pero hoy es tiempo, iglesia, de volver a decirle: Señor, tú dijiste y tú harás. Y yo no estoy solo, tú estás conmigo. Y tú me diste tu nombre, el nombre del gran yo soy. Y si tendré que esperar y sentarme y decirle: Señor, cuando en tu tiempo, Señor, tú cumplirás, pero yo veré tu promesa. Y dice Isaías 59, 59, 21. Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre mí, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora. Tómelo como una palabra profética. Tómelo como una palabra para su descendencia, para sus generaciones. Tómelo como una palabra que el Dios inmutable le dice en esta mañana. Tómelo como esa palabra viva que Él dijo y Él cumplirá. Y si no, hoy no la vemos, si hoy nuestras lágrimas caen, y si de pronto y decimos: Señor, ¿por qué? Y le podemos decir: Señor, mira, ayúdame. Como Él dijo el padre de familia: ayuda a mi incredulidad. Porque eso es lo que necesitamos, iglesia, que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. Y dice: y este será mi pacto con ellos. ¿Dijo quién? Jehová. ¿Dijo quién? Dios. El Espíritu mío. ¿El Espíritu de quién? De Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu hecho carne. Dios dijo y Él lo hizo, Dios dijo y Él hará. Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti. ¿Sobre quién? ¿Sobre mí solamente? Sobre ti. Sobre cada uno de nosotros, dice: sobre ti. Y mis palabras que puse ¿en qué? En tu boca. Lo que Él nos ha dado, su Espíritu, su palabra, no faltarán de tu boca. Yo le digo: Señor, si voy a algún lugar, yo no voy. Ve tú conmigo. Ve tú en mí. Y dice: ni de la boca de tus hijos. ¿Cuántos creen a esa palabra? ¿Cuántos creen que nuestra descendencia será para el Señor? Y dice: ni de la boca de tus hijos, ni de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y yo veía a mi hija y yo le decía: Señor, ¿qué le espera a ella? ¿Qué le espera a nuestras generaciones? ¿Qué le espera a nuestra descendencia si nosotros no te creemos? Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser realmente tus hijos. Ayúdanos a hacer lo que tú anhelas. Ayúdanos a creer a tu palabra. Ayúdanos a ver que tú eres inmutable, que tú eres Dios,
porque tú eres soberano, Señor, y porque hasta el día de hoy Él ha sido fiel. Yo le invito, iglesia, a que usted tome un tiempo en este momento y se pueda hablar con Dios. Yo no sé usted que tenga con Dios, yo no sé usted que tenga, yo no sé usted, iglesia, qué ha pasado, qué hay en su vida, cómo está su fe, iglesia, yo no lo sé, pero Dios y usted sí lo sabe. Yo no sé cuántas veces Dios le ha manifestado su fidelidad. Yo no sé cuántas veces sus lágrimas han caído cuando usted le ha podido decir: tú eres fiel, Señor, tú has hecho cosas grandes en mí, Señor, cosas que aún ni siquiera yo creía, en sanidades, en prodigios, en milagros. Ver aún como su familia se postra ante los pies del Señor después de su dureza de corazón. Ver muchas veces como aquellos que están muertos han cobrado la vida. Ver muchas veces como aún, Señor, tú has llenado nuestras alacenas, Señor. Aún, Señor, lo que tú has prometido durante mucho tiempo, Señor, ha llegado a nuestra vida. Pero, Señor, no queremos vivir de emociones, Señor. Queremos vivir de tu palabra, Señor. Y queremos ver, Señor, la fidelidad de tu palabra en nosotros. Iglesia, si tú puedes tomar un tiempo para Dios, no es un tiempo para ti, es un tiempo para Él, y decirle: Señor, yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que tú has sido fiel, Señor. Yo reconozco que tú eres justo, Señor. Soberanos son tus palabras, justos son tus juicios, Señor. Padre, ayúdame a serte fiel, Señor. Si tú puedes, iglesia, decirle: ayúdame a serte fiel, iglesia. Si tú puedes decirle: ayúdame a creer a tu palabra, ayúdame a creer que tú no eres hombre. Ayúdame a creer que en ti no hay esencia de variación, Señor, no hay sombra de variación, que tú eres veraz, Señor, que tú eres inmutable, Señor, y que si yo me arrodillo ante ti, que si yo me postro ante ti, Señor, que si yo me humillo ante tu palabra, Señor, yo veré tu fidelidad no solamente en mi vida, sino en mi descendencia, en mis generaciones, Señor, antes que tú vengas, Señor, antes de que el día malo venga, Señor, antes de que el sol se oscurezca, Señor, antes de que el gran yo soy descienda de su trono y venga con sus ángeles, Señor. Obra en nosotros, Señor, obra en tu iglesia, Padre, porque tú eres Dios, Señor. Iglesia, si tú puedes humillarte delante de tu Dios y decirle tu fidelidad, Señor. Fidelidad es grande, porque tus juicios son eternos, Señor. Fidelidad incomparable. Si tú lo crees, iglesia, como tú, bendito Dios. Canta al Dios que es fiel, levanta tus manos, iglesia. Alaba a tu Dios, iglesia, Él es fiel. Justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Si tú lo crees, iglesia, díselo al Dios que oye. Tu fidelidad es grande. Escúchalo, Señor. Fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, porque tú eres fiel, Señor, tu fidelidad es grande.